Bueno, Seño, hoy les voy a hablar sobre la materia y sus transformaciones. La materia en nuestro planeta se presenta en tres estados: sólido, gaseoso y líquido. Tiene estructura, propiedades y transformaciones. Es decir, que si agarramos esta microfibra, yo veo que la estoy tocando y la puedo sentir. Eso es lo que hace la materia. Tiene sus propiedades y sus transformaciones esa microfibra. El estado sólido presenta forma definida. Átomos forman estructuras estrechas. Se clasifican como duros y resistentes. Un objeto en estado sólido podría ser esta microfibra. Bien. Presenta características de cohesión, resistencia, fluidez y sublimación. El líquido, al aumentar la temperatura, pierde su forma. Las características de un líquido serían fluidez, cohesión, menor cohesión, no posee forma, es decir, que un líquido no tiene forma propia, es porque las moléculas están expandidas y el líquido no tiene forma en sí, no puede conseguir una forma estable. Como poco comprensible, y el frío lo puede comprimir, pero es pasándolo de líquido a gaseoso. En sí, en el estado líquido no se puede comprimir. Bien. Después pasamos a gaseoso. El gaseoso, las moléculas no están unidas. Eso significa que es parecido al líquido, pero no están unidas. Están expandidas de vuelta. Las moléculas no están unidas. Están expandidas. Poca fuerza y tienen poca fuerza de atracción. No tienen volumen ni forma. Eso significa que si yo tiro... ¿qué podría explicar? Gas de un calefactor, suponete. Ese gas no puedes ver la forma, no tiene forma. Entonces ese gas no es como esta microfibra, que esta microfibra tiene su forma y su volumen. En cambio este gas no lo tiene porque sus moléculas están expandidas. Si tuviera las moléculas juntas tendría una forma y un volumen. Bien. Y no tiene... Bueno, eso es lo principal. El estado de la materia depende de su temperatura, la presión en donde se encuentra. Eso significa que depende de dónde se encuentren, puede cambiar en distintos estados. Si yo pongo esto muy caliente, se derrite. Si yo enfrío esto, va a pasar a más sólido, se podría decir. Si se aumenta la temperatura, se produce fusión. La fusión es el paso de la sustancia de sólido a líquido. Es decir, que si yo derrito un plástico va a pasar a ser líquido. Y ese líquido puede pasar a gaseoso. Depende del material que sea. Por ejemplo, el agua puede ser eso. Puede pasar de sólido a líquido y a gaseoso. Los tres estados. Bien, pasamos con vaporización. La vaporización se puede conseguir con agua caliente. Se evapora y conseguimos vaporización. Es el cambio de estado de líquido a gaseoso, cuando escapan las partículas líquidas. La ebullición se produce en todos los líquidos y en una temperatura llamada punto de ebullición. La sublimación es el cambio de estado de sólido a gas y sin pasar por el estado líquido. También tenemos sublimación inversa, que es el cambio de estado de gas a líquido. Es de gas a sólido, sin pasar por el líquido. Si disminuye la temperatura, son solidificación, es el cambio de líquido a un gas en sólido. Condensación, que es cuando el cambio de gas a líquido. Y el vapor del agua se transforma en líquido, por ejemplo, eso es un ejemplo. Sublimación inversa, que es lo que acabo de explicar, es el cambio de gas a sólido sin pasar por el líquido. Y el oxígeno puede producir tres procesos: combustión, oxidación y corrosión. Bien, este es el tema de la materia. Vamos a pasar con fuentes y formas de energía.
La energía, la propiedad de los objetos que produce cambios y modificaciones en sí mismo, en otros cuerpos. Fuentes de energía son cuerpos con grandes cantidades de energía que pueden ser transmitidas a otros cuerpos. La más importante es el Sol, y de la que derivan todas son los recursos naturales de las que se extrae la energía. Hay fuentes renovables que son la solar, la que se obtiene de la radiación solar en forma de luz, calor o rayos ultravioleta, recurso ilimitado, o sea que nunca se acaba. Después pasamos a la biomasa, el aprovechamiento de la materia orgánica de plantas y animales. La geotérmica, aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Puede ser termas y o rocas calientes. Hidráulica, el aprovechamiento de la energía de la corriente del agua, saltos o marea. La eólica se obtiene en el viento. La mareomotriz es el aprovechamiento de los mares, la corriente de los mares. Las no renovables pueden ser combustibles fósiles, el aprovechamiento de la biomasa producida durante millones de años, que es el petróleo, podría ser un ejemplo. Y la nuclear. La nuclear se obtiene por el calor producido por la fusión nuclear de átomos. La energía puede ser cinética o potencial. La energía cinética la posee un cuerpo en movimiento y depende de la masa y la velocidad que tiene ese cuerpo. Y la potencial es la energía que almacena ese objeto. Entonces, si tenemos un perro acostado, estaría en energía potencial. Bueno, he terminado mi proyecto y espero que les guste.